Sí se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, listo. Ok, nomás aquí papel, por cualquier cosa. Bueno, voy a hablarles sobre un método de fabricación que hice durante mi doctorado. Ahorita trabajo en la Universidad de York, pero el trabajo que estoy presentando es trabajo que hice durante el doctorado en la Universidad de Cambridge, en el Centro de Nanociencias, bajo el supervisor Mark Whelan. Antes de que empiece un poco a lo ya más técnico, ok, ya, les voy a mostrar unas fotos de, aquí en la derecha hay una foto cuando estuve en la prepa. Aquí estoy, soy el que está aquí de camisa azul. Después en mi carrera, pues estuve trabajando después de terminar mi carrera y cuando hice mi carrera en ingeniería biomédica, estuve trabajando en los laboratorios remotos. Aquí es una imagen donde estoy yo haciendo esos proyectos. Y bueno, el doctorado fue en la Universidad de Cambridge, donde a mí me gusta jugar tenis de mesa y videojuegos. Y pues en el tenis de mesa representé a la universidad. También hice un poco de remo. Y bueno, acá abajo a la izquierda estoy yo mi esposa junto conmigo, una foto que nos tomamos ahí. Y la universidad pues está acá arriba, un poco más clara de cómo es, ¿no? Y bueno, el trabajo que hice, bueno, aquí una foto de la tenis de mesa. El trabajo que hice es básicamente crear oro plano, el cual es un método que ya se ha investigado anteriormente. Y voy a hablarles un poquito de cómo se hacía antes y cuál fue la mejora que yo le hice. Y aquí de la izquierda a la derecha podemos ver básicamente oro a nivel nanométrico. Del lado izquierdo, cada línea que vemos, a ver si puedo anotar aquí. Cada línea que vemos alrededor de, por ejemplo, esta que estoy marcando con rojo, son pasos atómicos o escalones atómicos de oro, es decir, 166 picometros de altura, ¿no? En el lado derecho ya empezamos a ver a escala nanométrica, que es alrededor de 2 a 10 nanómetros, que serían nanopartículas de oro, ¿no? Y en el lado derecho son unas nanopartículas que han crecido todavía más, y estamos hablando de alrededor de 40 nanómetros. Básicamente el color más brillante es el valor más alto y el más oscuro es 0. Bueno, una guía o resumen de lo que voy a presentar. Voy a presentar lo que es el QCM o la microbalanza de cristal de cuarzo. Voy a explicar cómo esa microbalanza se usa para medir absorción de masa, específicamente de proteínas. Después voy a introducir un método que uso yo para aumentar el rango de medición del resonador de la microbalanza usando nanopartículas. Y durante todo este proceso voy a introducir métodos de caracterización de la superficie de la microbalanza, que no nada más funciona para la microbalanza, sino para cualquier tipo de material a nivel nanométrico, ya sea que se use para microelectrónica o para cualquier otro estudio de naturaleza de la física, ¿no? Después voy a introducir el oro desmontado de plantillas, que es el método de oro plano que la gente usa, que es más popular y que fue el predecesor a mi método, ¿no? Y después introduzco mi método y voy a ver cómo se puede medir albúmina, en este caso, proteínas en superficies planas y rugosas, y cuáles son las diferencias. Y voy a presentar un modelo de cómo se absorbe esa proteína a nivel nanométrico. Bueno, para empezar entonces, voy a usar la palabra mucho resonador para no decir todo el nombre, microbalanza de cristal de cuarzo, o puedo usar QCM, que es las iniciales en inglés. Y básicamente la microbalanza de cristal de cuarzo es
es una oblea de cuarzo que el cuarzo es un material piezoeléctrico, es decir, que al aplicar un voltaje crea un movimiento mecánico o al ejercer un movimiento mecánico sobre él se ejerce un voltaje eléctrico, ¿no? Y como esta microbalanza es piezoeléctrica, si encontramos su frecuencia natural o de resonancia, logramos en esa frecuencia detectar que se amplifica la intensidad de la señal, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos cierto voltaje que nos da una cierta corriente, en la frecuencia natural esa corriente va a ser mayor que lo que normalmente sería en diferentes espectros de frecuencia. La otra ventaja que es que crea un resonador y como todos los sistemas con una frecuencia natural es que la frecuencia natural o frecuencia cero tiene armónicos. Y estos armónicos, pues básicamente es un múltiplo de esta frecuencia natural. En el caso del resonador del QCM, lo tenemos en el 3, 5, 7, 9 y así nos vamos, ¿no? Hasta infinidad de armónicos. Entonces, al tener una frecuencia natural, tenemos sus armónicos y esos armónicos eventualmente, cuando logramos hacer una modelación a partir de la frecuencia natural, nos va a dar más ecuaciones para poder resolver más variables. Y en el caso de los sensores de masa o biosensores, es indispensable tener muchas fuentes de donde sacar información. Y en el caso del resonador, pues nos los da con esos armónicos sin tener que usar otra técnica. Para introducir, traté de explicar aquí, voy a tratar de explicar aquí en esta animación que me tardé mucho haciendo y se va a ir como en 10 segundos, cómo reacciona el QCM. El QCM se mueve en una dirección. En el caso, por ejemplo, de aquí, se mueve en esta dirección. Y lo podemos saber por el electrodo que está aquí, ¿no? Cómo está hecho. Entonces aquí estamos viendo una vista lateral de ese resonador. Como dato, la mayoría de los resonadores de QCM, esto es oro. Es el más popular. Bueno, entonces al activar el resonador está moviéndose lateralmente, ¿no? Como se ve en la figura de arriba con estas flechas, hacia acá y hacia acá, ¿no? Entonces, lo primero es que vamos a tratar de estar midiendo una intensidad de qué está sucediendo en el material piezoeléctrico. Entonces, al aplicar un voltaje en la frecuencia fundamental o de resonancia y pasamos una solución, tenemos un valor cero de intensidad o de cambio en nuestra señal. Normalmente usamos frecuencia como una de las mediciones. También está la corriente, la impedancia. Hay varias técnicas y dependiendo de qué es lo que quiere usar uno y la electrónica detrás de ella es lo que logramos obtener. Entonces, al tener esta solución de proteínas, en este caso es streptavidina con biotina, y este es streptavidina. Van a empezar a interactuar. Al empezar a interactuar con la superficie, vamos a tener un cambio de señal hacia esta dirección, que básicamente, o puede ser hacia arriba, no importa, es un cambio de intensidad lo que estamos buscando. Y vamos a tener una superficie saturada, como se muestra aquí arriba, donde la streptavidina ha ocupado la mayoría de las posiciones de la biotina que puede ocupar. Mientras seguimos fluyendo la solución de streptavidina, pues tendremos saturado la señal, ¿no? Al momento de pasar la solución buffer en la cual la proteína estaba disuelta, vamos a empezar a ver que algunas proteínas se van a desprender de la superficie y ya vamos a tener nuestro estado estable de absorción, lo cual significa es esta línea acá abajo, ¿no? Y lo importante aquí en la medición es el cambio de aquí a aquí, ¿no? Que es un cambio de frecuencia o de corriente. Normalmente es un cambio de frecuencia. Y este cambio de frecuencia
lo podemos modelar eventualmente y sacar un valor de masa absorbida. La mayoría de los QCMs miden dos factores importantes. Ese cambio de frecuencia aquí se ve, si hacemos un escaneo de varias frecuencias del resonador, vemos que esa frecuencia cambia de aquí a aquí. Y a su vez, al cambiar, dependiendo de qué se absorba aquí en la superficie de oro, si es una masa muy dura, obtendremos estas dos, antes y después, estas dos señales. Pero si la masa absorbida es viscosa o no es muy dura o está empapada de algo, pierde energía. Entonces, no nada más es un cambio de frecuencia como lo esperaríamos, sino un cambio también en la disipación, que es esta señal de aquí con la de acá, ¿no? Entonces, la cosa importante del resonador de cuarzo, la microbalanza de cuarzo, de cristal de cuarzo, es que nos puede dar información de las propiedades mecánicas de la superficie, del material que se absorbió en la superficie. O sea, si es una proteína, por ejemplo, muy rígida, si es una proteína muy viscosa o que no está muy rígida, nos da todo ese tipo de información, o plástica, por así decirlo. Y para poder saber cuánta masa es absorbida en la superficie, el autor Sowerby creó una ecuación y hay muchas modelaciones al respecto de esto. Les invito a usar la página que está aquí abajo para aprender de todos los métodos que existen. No es muy difícil de usar las ecuaciones. Si alguien se quiere meter básicamente a la modelación, no es muy difícil tampoco. Pero lo que deja esta relación de Sowerby es básicamente lo que vemos aquí en esta tenemos que nuestra masa es básicamente un factor, una constante por el cambio de frecuencia. También podemos saber la disipación, y la disipación nos da, y esta es una propiedad eléctrica del cuarzo, que la microbalanza se puede modelar por un sistema electrónico o un circuito electrónico cerrado, o podemos hacer también un sistema de masa damping, como le llamamos, atenuado, ¿no? Y básicamente lo importante es la resistencia y la inductancia, y esto nos puede dar una disipación. Entonces, lo más importante es calcular la masa y calcular la disipación. Si la disipación es muy grande, entonces se complica un poco más el asunto, pero sabemos las propiedades mecánicas de la masa absorbida. Si este valor es muy bajo, o sea, es básicamente idéntico en un principio y en un fin, asumimos que la masa absorbida es rígida y podemos usar la ecuación de Sowerby sin ningún problema, y básicamente es una constante por el cambio de frecuencia. Y es muy sencillo de utilizar, no requiere mucha ciencia. Bueno, lo importante de esta absorción y la disipación es que cuando tenemos un resonador, pues está en un ambiente líquido, ¿no? Traté de ejemplificar esto con las gotas de agua que están aquí en la parte de atrás de las proteínas. Y eso quiere decir que cuando medimos en el resonador, tenemos una masa de agua estancada que le da, o sea, básicamente esto está resonando, pero al nivel nanométrico esta masa de agua no se está moviendo como la que está aquí arriba, ¿no? Que está fluyendo al moverse el resonador, sino que se queda pegada hacia las proteínas y tenemos básicamente una masa total de este tipo, ¿no? Entonces la proteína tiene una viscosidad inherente a que hay agua estancada en la superficie, ¿no? Y para eso, por ejemplo, en mi grupo, colegas que trabajaron anterior con esto, lograron, por ejemplo, medir diferentes tipos de proteínas usando la microbalanza y usando la interferometría de polarización dual,
que básicamente la interferometría de polarización dual te puede dar dos parámetros, como es el grosor de la capa que estás absorbiendo, ya que la interferometría de polarización dual compara básicamente dos campos evanescentes a partir de una luz polarizada que se dispara en una superficie y la comparas contra una superficie de referencia. Entonces, si tenemos dos superficies, bueno, vamos a ponerlos lateralmente, dos superficies, y en una está una proteína, la interferometría de polarización dual no hay nada mecánico que se esté moviendo, entonces no importa si hay agua estancada alrededor, porque está comparada el agua estancada contra el agua que aparece en una superficie sin ninguna proteína, ¿no? Entonces, si no tenemos la proteína, se compara y logra detectar la altura de la proteína y la masa que se absorbió, lo que le llaman como masa seca. Entonces, a partir de esta medición que te da un valor de altura y una masa absorbida, se puede usar también una medición de QCM, y los dos resultados te pueden dar, por ejemplo, cuánto se absorbió una proteína, en qué estado se absorbió esa proteína, si es un estado compacto como está aquí, o como si perdió su forma, se denaturalizó la proteína y perdió su forma conformacional, o si simplemente no está tan compacta como en este caso, ¿no? Si quieren ver más información, aquí les dejo este artículo, es sencillo de entender. Pero bueno, esto es cómo se usa el QCM y otros métodos de bisensado. Y a mí me da curiosidad el por qué usar el oro plano. Me dio curiosidad al momento en que yo empecé mi objetivo era medir cómo las proteínas se absorbían en un QCM usando nanoestructuras, y empecé con nanopartículas, tratando de poner nanopartículas en la superficie. Denme un tiempo, no sé por qué. Ya se movió. Y como que está trabada mi computadora. Denme un segundo. Ya, ahí está. Bueno, estos son los resonadores que yo utilicé. Básicamente es un sándwich de electrodos de oro. El oro básicamente está aquí arriba y aquí abajo. Es como... Y lo estamos viendo desde la parte frontal de acá arriba. Y empecé midiendo, por ejemplo, cómo mido la albúmina en repetición de resultados, y encontré una forma de cómo esos resultados tener una desviación estándar muy bajo o una variación muy chica, ¿no? Porque a mí tenía muchos problemas al ver que muchos autores tenían un cambio de variación, de desviación estándar muy grande, ¿no? Pero al momento de hacer las nanoestructuras de QCM, que fue este método el que yo utilicé, es básicamente, tengo una nanopartícula cargada negativamente, pongo una molécula cargada positiva en la superficie de oro, y obviamente pues por atracción eléctrica se va a pegar a la superficie, ¿no? Y este es el tipo de resultado que se obtiene, sobre todo porque el resonador QCM, estamos hablando en este caso son 10 milímetros, que es una área muy grande, y hacer un patrón de nanopartículas en un área muy grande es muy difícil, pero cuando las nanopartículas se autoensamblan y creamos este tipo de superficies, que básicamente estas son las nanopartículas, ¿no? Y tienen una distancia más o menos similar, de un rango, en este caso creo que 60 a 100 nanómetros de distancia, y las nanopartículas son de 43 nanómetros promedio. Para esto yo empecé a usar mediciones, y hice un modelo pues básicamente geométrico de cuánta área se va a incrementar mi superficie para medir la proteína y esperar que mi resultado esté en ese rango, ¿no? Y logré aumentar hasta un 60% el área, bueno, 57% del área aquí, y usando otro tipo de nanopartículas un poco más chico, ¿no?
Y los resultados pues sí iban en incremento y lo que esperaba. El problema es cuando repito, uso el mismo resonador y repito, las variaciones me estaban dando arriba del 30%, es decir que si yo medía 600 nanogramos sobre el área del resonador, el siguiente me iba a medir 400, o mucho menos, o mucho más, ¿no? Las variaciones estaban muy fuera de lo esperado y lo reportaban otros autores en superficies planas, entonces aquí se empezó a volver un método como de investigación, a ver qué está sucediendo en la superficie. Y para eso usé el microscopio atómico de fuerza. Y el microscopio atómico de fuerza es básicamente, tenemos una viga, que es esta viga, que está aquí, que está, básicamente va moviéndose en zigzag hacia arriba y hacia abajo. Y cada vez que se va moviendo, va creando un perfil en la superficie, ¿no? Y lo vuelve a hacer otra medición y otro perfil, y así empieza a hacer varias mediciones mientras se va moviendo en un eje, en otro eje, y el hacia arriba y hacia abajo el zigzag es en el eje Z, ¿no? Básicamente el resultado de este microscopio atómico de fuerza, por ejemplo, en el lado izquierdo es cómo queda el perfil de una proteína en una cierta posición, pero es básicamente como álbum de Unknown Pleasures, que es básicamente una señal con varias líneas, ¿no? Y al hacer eso podemos, por ejemplo, ver nanopartículas, que estas nanopartículas no son en QCM, pero por eso están muy pegadas. Pero podemos ver las nanopartículas y podemos ver después de usar el resonador, y de hecho lavo el resonador. Hago un método de limpieza para el resonador y me queda la superficie de la derecha. Y la superficie de la derecha no es exactamente la que estamos viendo a la izquierda, entonces algo está sucediendo y de la primera idea que uno tiene pues es que el resonador cambió su superficie, ¿no? Y que es muy claro y es básicamente lo que está sucediendo. O sea, esta superficie topográfica desde arriba no es lo que tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué está sucediendo? ¿Es esto oro que se está incorporando en la superficie del electrodo, o si es, por ejemplo, proteína que se empieza a degradar y se queda pegada como pues, basura, ¿no? Orgánica en la superficie? Entonces, para eso usamos otro método de caracterización de superficie que se llama espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, que básicamente usa el efecto fotoeléctrico, donde disparamos una señal electromagnética y recibimos electrones al excitar esa superficie. Básicamente disparamos el rayo de los rayos X en la superficie y dependiendo del material que está en la superficie, diferentes electrones con diferentes energías rebotan de esa superficie. Y tenemos un sensor acá que nos está midiendo esa energía, ¿no? Lo importante de la espectroscopía es que nos puede dar no solamente qué material está en la superficie, sino en qué estado químico o con qué otro elemento se está ligando, ¿no? Por ejemplo, si tenemos carbono, podemos saber si el carbono está con hidrógeno en estos dos estados, ¿no? O podemos tener el carbono solo, o bueno, hay varias bueno, estos serían los ligandos y el estado en el que está el carbono, ¿no? Y con este método, pues básicamente investigué si el QCM con las nanopartículas, después de haber sido usado en las proteínas, me queda algún tipo de señal de proteína o de partícula orgánica, ¿no? Y lo que yo creo que nos debemos enfocar solamente son en estos dos que están aquí, que son el QCM con las nanopartículas después de lavar o después de usar proteínas, que son estas dos señales de aquí abajo. Y estas dos señales que son las que tienen la menos intensidad para el perfil de una proteína como la albúmina, ¿no? El perfil de la albúmina nos crea en el carbono
esta señal que está aquí, ¿no? Una es de carbono, no, perdón, este es de doble ligando con oxígeno y este es con una. Y para todas las demás señales como el nitrógeno, que también es parte de la albúmina y cualquier otra proteína en general, no hay ninguna señal. Y oxidación, pues la oxidación es presente por, yo les voy a explicar un poquito después, porque el oro en su estado puro puede oxidarse muy fácilmente. Y en su estado impuro, que es el estado normal, nunca vamos a encontrar el oro oxidado. Y bueno, pues básicamente lo que me llevó a usar tanto el microscopio atómico de fuerza o EFM, y el XPS o la espectroscopía de rayos X es que estas dos superficies son diferentes porque el oro se está incorporando en el electrodo, ¿no? Y para eso entonces me di la tarea yo de ver los resonadores, porque tengo resonadores de diferentes compañías que es básicamente lo mismo, pero usan diferentes métodos de fabricación, donde su superficie pues tiene una rugosidad nanométrica. Y empecé a hacer imagenología con el microscopio atómico de fuerza. Y lo que hice fue básicamente lavar la superficie con el método de limpieza que destruye las proteínas y medir otra vez con el microscopio atómico de fuerza, ver qué sucedía con esa superficie, ¿no? Y básicamente aquí lo que podemos ver es que en la imagen de aquí de la derecha es que los granos que tenemos en la superficie van incrementando su tamaño, ¿sí? Los pasos van decreciendo, o sea, aquí tenemos un rango máximo de 21 nanómetros con originalmente 36 nanómetros, ¿no? Pero esto es para superficies muy rugosas. Este resonador es muy rugoso, aunque nosotros lo consideramos plano, ¿no? Pero les voy a mostrar otro plano que es menos rugoso, es básicamente plano al concepto de cualquier persona que trabaja con biosensores. Y al usar la limpieza, los granos incrementaron su tamaño, ¿no? Entonces, como que tanto grandes como chicos, todos tienen a estar alrededor de este tamaño de nanómetro, de este rango, ¿no? Es como aquí, acá. Y si uno se la pasa lavando muchas veces, por ejemplo, aquí lo lavé una vez, después hice la limpieza una segunda vez, y hasta que le hice como unas 10 veces, vemos que ese grano va aumentando de tamaño, ¿no? Al menos en superficies planas no es tan evidente cómo afecta la absorción de proteínas, ya que, como dije, hice el experimento varias veces y tenía una variación del 6%, ¿no? No afecta tanto en esta escala, ¿no? Y el método de limpieza lo que normalmente requiere es una solución que disuelve un poquito el oro, es decir, lo carcome tantito a nivel de Armstrongs, y también aumenta la temperatura del oro, ¿no? Aumento de temperatura. Lo siento, es un poco difícil andar traduciendo todo. Yo en un principio pensé que pues la temperatura puede ser que sea suficiente para hacer este cambio, ¿no? Entonces empecé a jugar un poquito con la temperatura, y sí, algunos granos, por ejemplo, ciertos granos cambiaban su tamaño, ¿no? Poblaciones que antes no existían, o sea, empiezan a aparecer más frecuente en la superficie, ¿no? Entonces, lo que yo me di la tarea es investigar un poco sobre la evaporación de oro, que es básicamente el estudio de los materiales. Y usé varios métodos de evaporación, donde uno es el rayo de electrones y el otro es básicamente por resistencia, ¿no? El evaporador térmico llamado. Y el evaporador térmico o de E-beam, cualquiera de las dos situaciones, es básicamente tenemos una cámara donde está nuestro material
ese material, si es por electrón, si es por resistencia o térmico, es básicamente se le aplica una corriente al metal, calienta el oro y el oro se evapora. Si es un electrón, los electrones se disparan así en forma circular, se calienta el oro y el oro lo que hace es empieza a emitir, empieza a evaporarse, es como si fuera una erupción volcánica, por así decirlo. Y tenemos nuestra muestra aquí arriba y empezamos a depositar el oro en la muestra. Acá al lado izquierdo es una representación más obvia de cómo es la cámara de evaporación. Aquí no es muy claro, pero bueno, de aquí se evapora hacia arriba. Y este método básicamente te dice que cuando el oro empieza a depositarse en la superficie, empieza a crear gránulos y empiezan a crear mini islas, ¿no? Estas mini islas que están aquí abajo. Y esas mini islas eventualmente se incorporan la una con la otra y crean otra isla, ¿no? Sí, en la ciencia de la evaporación hay varias formas de optimizar este método donde se puede incrementar la temperatura para esta superficie que está aquí, hacerla lo más plana posible. Y de hecho, atómicamente plana se podría hacer si tuviéramos un material cristalino en la superficie a donde vamos a absorber el oro, ¿no? Pero el problema con esto es que andamos hablando de alrededor de los 600 grados centígrados, donde esta superficie tiene que estar a 600 grados centígrados, más además de cualquier temperatura que el oro se evapora, ¿no? El oro se evapora alrededor de los 1100 grados, dependiendo del vacío en el que estamos usando la máquina, ¿no? Y este problema de 600 grados en el substrato es un problema para el cuarzo, porque el cuarzo tiene lo que le llaman la temperatura Curie o la temperatura de cambio de fase del cuarzo, donde el cuarzo se convierte de cuarzo alfa a cuarzo beta y pierde literalmente sus propiedades piezoeléctricas, y lo cual hace que nuestro resonador no funcione. Y es alrededor de los 543 grados centígrados. Estábamos cerca, pero no tanto. Aparte, estos 600 grados es en un substrato puro y el cuarzo necesita titanio para pegar el oro hacia la superficie, lo que significa que esto probablemente ande alrededor de los 1000 grados centígrados. Entonces, básicamente este método no funcionaría. Y lo que empecé a ver es pues tratar de explorar el método que todo mundo usa para hacer oro plano. Y el método que todo mundo usa es usar una plantilla de moscovita o que se le llama también mica, que es básicamente un material semicristalino, que básicamente la estructura de la mica es esta parte y tiene unos cationes de potasio aquí que débilmente están juntando estas capas de mica unas con las otras, ¿no? La mica, aunque la capa de potasio es parte de la mica, hay diferentes micas con diferentes capas que unen, en vez de potasio hay otro magnesio y demás, ¿no? Pero el potasio es la mejor calidad de mica que se puede obtener, y básicamente si nosotros llegamos con Scotch tape y lo pegamos aquí y lo jalamos, vamos a jalar la parte de aquí abajo, de aquí, y vamos a tener la superficie de la mica, básicamente esta parte plana que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí tenemos dos capas, podemos romper esta y básicamente dejamos esta superficie plana. Y el método pues básicamente es llegar con una cinta Scotch, jalar algunas capas de mica hasta que vemos que esté brillosito, depositar sobre esa capa brillosa oro. Ya que tenemos una capa de oro que básicamente va a estar rugosa, aunque no parezca, va a estar rugosa en esta superficie, la pegamos con un pegamento epóxico a un substrato, en este caso una oblea de silicio o el QCM, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quiera uno. Y lo que podemos hacer es, porque la mica y el oro están débilmente pegados, podemos despegar la mica del oro y básicamente
la mica nos sirvió como una templilla para hacer el oro lo más plano posible, ¿no? Y en verdad sí dan resultados planos, ¿no? El problema con este método es que el QCM es un método muy sensible a nivel nanométrico. Y lo que sucede es el QCM en ambientes líquidos anda alrededor de tiene una medición de penetración cerca de 200 nanómetros, es decir, que cualquier cosa arriba de 200 nanómetros muy probablemente no logre detectar que esté allá, ¿no? Y al usar el pegamento epóxico, aquí este autor trató de hacerlo con mica, y de hecho lo publicó. Este pegamento epóxico está alrededor de 1 micrómetro. Y él lo que hizo es pegó mica directamente al resonador, ¿no? Pegó y básicamente usó Scotch tape y dejó una superficie plana de mica, ¿no? Y al ver los resultados del autor vemos que la señal no es muy confiable, ya que solamente podemos ver la frecuencia natural y todas las frecuencias de resonancia se desaparecen por el grosor de este electrodo, ¿no? Esto es importante porque si nosotros, por ejemplo, mapeamos la frecuencia del resonador en sus diferentes armónicos, podemos ver que tenemos nuestra frecuencia fundamental aquí, la armónica que es múltiplo de 3, de casi 5 MHz. Y mientras vamos aumentando los armónicos, vemos esto que le llamamos modo espurio, que es básicamente otra microresonancia que se incorpora a la señal. Y esa microresonancia, bueno, esa resonancia de nivel mínimo, pequeño, se empieza a sobrelapar sobre la frecuencia original, ¿no? Entonces ya tenemos dos señales que no sabemos cuál está dando la energía a nuestra medición, ¿no? Aquí ya la tenemos encima, no sabemos cuál es cuál. Entonces, al usar el QCM, si no tenemos una medición réplica de los armónicos, no podemos decir que el resultado es confiable porque simplemente tenemos una señal que puede estar alterada, ¿no? Y al tener 3 réplicas podemos decir que tenemos un resultado triplicado, ¿no? De hecho, aquí podríamos tener hasta 4. El noveno ya sería un poco desconfiar de él. Y bueno, al saber yo que con el resultado anterior de que el oro se incorporaba al electrodo de oro, me dio una idea de que probablemente si yo pongo 2 capas de oro juntas, si yo pongo 2 capas de oro juntas, pudiera, y las aproximo, ¿no? Y al aumentar la temperatura podría de alguna manera incorporar las 2 capas una junto con la otra, ¿no? Entonces lo que pensé en un principio es tratar de usar una prensa, que es la opción A y la opción B, la imagen A y B, aquí, y básicamente usar la templilla de oro, de mica, perdón, con oro evaporado y pegarlo a un resonador QCM con oro aquí, ¿no? Oro, y poner oro en una mica, ¿no? Pegarlos. Y mi idea original fue usar una prensa, que es lo más obvio y más sencillo que se pudiera hacer, pero no lograba transferir, por ejemplo, un 10%, se veía un oro parcheado que se transfería, entonces no se podía transferir, y por un momento pensé que no era posible, ¿no? Y básicamente lo que la prensa haría es juntar las superficies y aumentar la temperatura en esa superficie, ¿no? Y otra cosa que hacía falta es la solución con la que el oro se lava, ¿no? Para que las nanopartículas se incorporen, pero lo que básicamente hace la solución es le llaman disolver el oro, o las capas externas del oro,
lo cual básicamente hace que el oro se vuelva un poco más puro, ¿no? Entonces la parte química simplemente es tener oro lo más puro posible, o es decir, por ejemplo, si evaporamos oro recientemente evaporado, es lo más puro que podemos tener. Entonces yo lo que hice, en vez de usar la solución, evaporé el oro directamente y después hice la transferencia de oro y aumentar la temperatura a ver si funcionaba, ¿no? Y pues la prensa no me dio buen resultado, entonces traté de usar lo que se llama una nanoimpresora. La nanoimpresora básicamente lo que hace es trata de unir dos superficies a nivel nanométrico lo más posible, ¿no? Los aproxima, y la nanoimpresora sirve para transferir moldes a otras superficies, lo cual no voy a ahondar en eso. Pues básicamente lo que hace es eh, tenemos este sándwich de dos polímeros o dos filmes como acetatos, por así decirlos, y se sella con esta parte y esta parte sellan la cámara, y básicamente fluye aire a partir de aquí, y este filme básicamente se infla como si fuera un globo, y vemos lo que representa esta imagen de abajo, y al inflarse con un globo se transmite la presión equitativamente sobre el polímero, y el polímero ejerce una presión sobre las dos superficies, ¿no? Y con este método, pues básicamente esto es lo que hice. Tengo mi mica con oro aquí y mi QCM con oro de electrodos, y transferí ese oro hacia la superficie usando la impresora, y básicamente lo que hace al final uno es remover la mica y ya podemos tener un electrodo. De hecho, los electrodos de QCM son de 100 nanómetros originalmente, y pude hacer un electrodo de 100 nanómetros, pero de oro plano, ¿no? Usando dos capas de oro de 50. Y estas son imágenes que podemos ver sobre cómo intenté hacer varias transferencias, y al principio pues fallé muchas veces usando prensas y demás, ¿no? Y se rompía el resonador. Y ya después tuve éxito. Aquí podemos ver yo no tenía el oro, no lo tenía de forma circular, ahí se nota más o menos que no es circular el que transferí, pero ahí se nota que sí se transfirió completamente, y de hecho se puede hacer una transferencia completa de, como se nota en esta imagen, en la imagen de hecho esta técnica puede usarse a nivel micrométrico, pero no era el propósito de mi investigación. Y este es cómo se ve el oro, y ya vemos cómo la transferencia ocurre en granos. Hay unos granos que no se transfieren en esta imagen, pero ya optimizado el proceso, la transferencia es completa. De hecho, al principio encontraba huecos de este tamaño. Pues básicamente estas son imágenes que representan las superficies que yo estuve utilizando. Por ejemplo, son de diferentes marcas, diferentes tipos de evaporación. Estas dos y esta otra. Y el método que yo fabriqué. Y básicamente estas son más imágenes que ya podemos empezar a ver las líneas de capas de oro, de pasos atómicos. Aquí en el detalle podemos ver ya más claro en este detalle cómo se ve el oro atómico. Y otro detalle más. Y hay casos que si uno es un poco más cuidadoso, literalmente perdemos los granos. Aquí de hecho se ve aquí un límite de grano aquí abajo, pero se pierde. O sea, el grano probablemente sea de 2 a 5 micrómetros, que esta imagen es de 1 micrómetro por 1 micrómetro. Y normalmente los granos de una superficie de oro son de 20 nanómetros, es decir, 0.2 micrómetros de ancho. Y básicamente estas son la rugosidad que me da.
Alrededor de esto es lo que es el oro atómico, atómicamente plano, y obviamente estos valores son ya rugosidad, ¿no? Entonces, ya que creé esta método, es pues, porque es importante, ¿no? Ser una superficie plana a nivel nanométrico, y pues básicamente este ejemplo de microscopio atómico de fuerza da una clara idea de por qué podría ser importante. El lado izquierdo es la superficie derecha, de la derecha, en un ambiente líquido con una baja concentración de albúmina. Y sí vemos que cambia, como está un poco más ondulado al lado izquierdo, pero es muy difícil saber dónde hay una proteína, una albúmina, comparándolo con el lado derecho, ya que el grano del lado derecho y el grano del lado izquierdo, el tamaño es del mismo tamaño. Entonces visualmente no sabes dónde hay una proteína y no sabes dónde es un grano de oro, ¿no? Hay otros métodos que se pueden incorporar, pero la proteína, la albúmina, es un poco rígida como para encontrar una diferencia, ¿no? Estas imágenes, la del lado derecho es en aire y el lado izquierdo es en líquido, pero es una imagen de alta resolución. Tomó muchísimo tiempo lograr hacer la imagen del lado izquierdo para encontrar los parámetros que dieran tal resolución, ¿no? Y bueno, pues yo lo que quise ver, ya que tenía el método de fabricación de oro plano, es ver cómo la albúmina interactúa yendo desde el lado atómicamente plano a un lado rugoso, ¿no? Y pues mi idea es que mientras hay más superficie disponible, pues debería absorbirse más proteína, ¿no? Esa es la idea detrás de todo esto, ¿no? Y pues bueno, aquí lo puse en forma de diagramas. Hice un experimento en oro plano, un oro rugoso, bueno, rugoso, pero lo más plano posible. Y estos dos son equivalentes en rugosidad, pero son diferentes tamaños de granos. Y luego tengo uno mucho más rugoso, y luego hice una medición con nanoestructuras. De hecho, hice algo que es como un pilar más que como nanopartícula. Estas son las imágenes de las 4 primeras opciones. Mi oro plano, estos dos oros son equiparables, y un oro rugoso. Y para el de nanoestructura, pues tuve que usé litografía de radioelectrones, donde logro hacer estos pilares, que es más como una nanopartícula que pilar, porque al depositar el oro crea se construye de tal manera que forma algo como una nanopartícula, no muy circular, pero muy cercano a lo circular, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver en el fondo, vemos los granos de la superficie de oro de esta superficie, ¿no? No sé si sea constante suficiente en sus computadoras, pero ahí están, ahí en el fondo. Y bueno, la litografía de radioelectrones, no voy a andar en esto, pero es básicamente un proceso de fabricación, donde se usa electrones, un rayo de electrones, y para crear una máscara, la cual nos sirve para evaporar materiales encima a través de esa máscara que el electrón creó, que los electrones crearon. Y bueno, igual usé el mismo modelo de incremento de área que utilicé actualmente, y en este caso, como usé la litografía de radioelectrones, usé un resonador muchísimo más pequeño, con 1 milímetro de diámetro, y este milímetro de diámetro tardó como 8 horas en fabricarse. Y si tuviera 1 centímetro se acabaría en 7 meses, entonces no era posible usar el resonador original, y usé uno más chico, que es este caso, ¿no? Y bueno, estos son mis resultados. Y pues esto básicamente son las gráficas de la medición, ¿no? Pero para resumírselos, los voy a dejar en esta tabla. Y básicamente
Si no consideramos el oro atómicamente plano, vemos que al aumentar la rugosidad, la masa aumenta. Como dijimos, estos son equiparables, dieron valores resultados. Al aumentar un poco la rugosidad, vemos que tenemos una masa de absorción más alta. Y luego al poner nanoestructuras, tenemos esta absorción que es todavía mucho más grande, lo cual es esperado, ¿no? Lo que no es esperado es que el oro atómicamente plano me dé más masa que algo rugoso o que algo todavía, o muy cercano a algo muchísimo más rugoso, ¿no? Y otra vez, pues es ir a investigar qué está sucediendo con esa oro plano, ¿no? Entonces lo que hice fue usar el microscopio atómico de fuerza en ambiente líquido para ver qué me daban estas dos, de hecho esta superficie y esta superficie, porque son similares los resultados en esas dos superficies. Y lo que descubrimos es que en el oro atómicamente plano, de hecho aquí se puede ver en el oro atómicamente plano un grano, ¿no? Aquí vemos otro grano. Aquí vemos otro, acá vemos otro, ¿no? Pero si vemos un perfil en algún lugar de la superficie de oro plano, vemos que tenemos esta señal, ¿no? Repetitiva. Y vemos que el tamaño de aquí de estos dos brincos anda alrededor de los 7 nanómetros, 8 nanómetros, ¿no? Y en el caso de la superficie muy rugosa, encontramos dos tipos de señales. Una que nos da un patrón similar al de la izquierda, que es este rojo que está aquí, el número 2. Y vemos estos brincos, que de hecho están un poquito más espaciados, cerca de los 10 nanómetros. Y vemos la señal negra, que es la número 1. La negra, que es la número 1. Y tenemos este gigantón salto, ¿no? Y aquí vemos el salto chiquito otra vez. Entonces, lo que nos da este tipo de señales o de observaciones es que podemos crear un tipo de modelo, ¿no? El microscopio atómico de fuerza te puede crear este tipo de perfiles del A, B, C, D y F. Si tenemos una proteína muy compacta, podemos hablar del caso B, donde tenemos una repetición de un periodicismo de la proteína, de tal manera que tenemos más proteínas por área, ¿no? Como se ve aquí los dibujé en esta señal verde. Si la proteína está más dispersa, vamos a encontrar una señal como la de la opción A, ¿no? Y tenemos básicamente 3 moléculas de la albúmina, en lo que en el caso B tenemos el doble, ¿no? En el C pues tendríamos 4, en el D otra vez tenemos la misma cantidad que la B, y en la E tenemos una señal en la que, por ejemplo, tenemos 2 capas de proteínas, ¿no? Donde no podemos detectar la capa inferior, pero podemos detectar la capa superior, ¿no? De hecho, la A y la E nos darían las mismas mediciones, pero no sabríamos cuál estamos observando, ¿no? Sin embargo, la F sí nos deja algo más claro, ¿no? Si podemos ver una señal de repetición y luego una señal mucho más grande de periodicismo, estamos hablando que tenemos moléculas en una capa inferior y una segunda molécula absorbida en la capa superior, ¿no? Que nos daría una multicapa. Y esto pues básicamente es lo que estamos observando aquí. Vemos el periodicismo en esta señal 1, que bueno, si lo continuamos vemos esto, y vemos una molécula mucho más grande. Y esta molécula mucho más grande es básicamente la proteína, el tamaño de la proteína, más la punta del microscopio atómico de fuerza, que es lo que trato de ejemplificar aquí con esta señal, ¿no? Con este dibujito de los punteados aquí. Y lo que hice es, para demostrar que sí es cierto esto, el oro es
es hidrofílico en un estado puro. Sin embargo, al crear el oro, al sacarlo al ambiente, a cualquier ambiente, al medio ambiente en general, tarda como 1 minuto o 2 minutos para que depósitos carbonáceos se agreguen a la superficie y hace que el oro sea hidrofóbico. Y algo que sí es muy conocido con la albúmina es que en superficies hidrofóbicas crean multicapas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear el oro plano y luego dejarlo al medio ambiente 10 minutos y depositar la albúmina. Y en la imagen de la derecha vemos cómo podemos detectar estas moléculas de gran tamaño, ¿no? Que es básicamente una albúmina agregada sobre otra capa de albúmina, ¿no? Entonces ya logramos crear una multicapa inducida y podemos ver la diferencia entre las dos imágenes y demostrar que la capa de la izquierda es una monocapa de albúmina. Y basado en los resultados que obtuvimos del microscopio atómico de fuerza y de la masa, nos dio la conclusión de que la albúmina en el oro plano está compactada, es como una monocapa autoensamblada, o al menos así es como se comportó al absorberse. Y con esto ya podemos crear un modelo de absorción de proteínas, ¿no? Donde la superficie plana nos da una proteína lo más compacta posible. En cambio, cuando empezamos a meter rugosidad, vemos que si hacemos con esta figura que tenemos en la figura C, la proteína pues tiene una parte negativa y una positiva. Al absorberse en la superficie siendo rígida, pues básicamente va a competir una con otra para ocupar el espacio positivo o negativo que más le convenga, ¿no? Reduciendo el número de proteínas que se pueden absorber en la superficie. Entonces hay un cambio, hay una pérdida de masa inicial al tener rugosidad o granos en la superficie. Después, al tener granos mucho más grandes, como en el caso como el de la superficie mucho más rugosa, nos indujo la absorción de una segunda capa que pues no se puede llamar multicapa totalmente. Y tenemos la última opción, que esta todavía falta por investigar todavía más, pero lo que sí hizo fue absorber más proteínas en la superficie de lo que una rugosa hizo, pero esto ya era esperado, ¿no? En la nanoestructura. Y pues mis conclusiones es que básicamente se puede fabricar oro atómicamente plano sin necesidad de un pegamento epóxico, que es lo que todo el mundo hacía durante pues, ya casi 30 años. Y mi conclusión fue que la albúmina se denaturaliza en escalas nanométricas dependiendo de la rugosidad del oro. Y en una superficie atómicamente plana, la albúmina está autoensamblada con una capa monomolecular. Y claro, cuando hay una nanoestructura, la monocapa no es compacta. Y mientras más la nanoestructura es más rugosa o más grande, la albúmina puede tener un cambio conformacional que induce una segunda multicapa en la superficie, ¿no? Y pues, bueno, yo le doy gracias a todos los que estuvieron acá en mi grupo y pues a mi supervisor, el profesor Mark Whelan, y al Centro de Neurociencias, a todos mis amigos del doctorado, al laboratorio Cavendish y al departamento de farmacología que ayudó con las mediciones de líquido del microscopio atómico de fuerza. Y ya está. Muchísimas gracias, doctor Juan. Y bueno, pues ahora vamos a dar oportunidad de que nos den algunas preguntas, algunas dudas, algún comentario que nos quieran decir los presentes. Disculpe, soy Carlos. Sí, adelante.
La técnica que utilizaban, la mica, ¿cuál era el nombre de las siglas o a qué traducían? No, así le llaman a la mica. No, No sé sí, por qué. sí, es Se una llama mica, pero todo el proceso que era de... No sé, el TSG, creo que el Template Strip Call, el método de fabricación, o sí, sí, ese, TSG. se llama Template Stripped Gold. Ah, eh, em, yo lo traduje como eh, oro, oro desmontado de plantillas. Ahí creo que sí le puse. Heckner and Buckner son los autores. Déjame ver si lo tengo escrito en alguna parte. Pero es, básicamente lo puedo escribir aquí en el chat. Bueno, Heckner y Buckner son los apellidos, no me sé los nombres. Son los dos autores y el template. De hecho, es un método muy sencillo de usar. Si tienes alguna duda, envíame un correo y lo usé mucho. El método que está publicado es más óptimo de otras formas, pero nadie lo vuelve a publicar, entonces pues, nadie lo dice, ¿no? Entonces uno sigue haciendo lo que hace el autor y está bien, digo, pero hay otros métodos mucho mejor. O sea, cambiar la temperatura a cómo está y demás. ¿Una otra pregunta? A ver, yo me voy a atrever a hacer una pregunta así bien básica. No, Igual, no tiene que ser de lo que presenté, puede ser de si a alguien le de interesa ping pong. de tenis de mesa, sí, de videojuegos o de si a alguien le interesa hacer un doctorado o maestría o lo que sea, ¿no? O la carrera en general, ¿no? De hecho, yo tengo una pregunta así muy básica. Y es una pregunta más que mía, yo creo que es para que muchos de nuestros alumnos se enteren, ¿verdad? ¿Por qué es importante medir la absorción de proteínas o encontrar métodos que absorban una cantidad de proteínas? O sea, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de una proteína como la albúmina? Para que ellos se enteren más de eso, ¿no? Bueno, en mi caso yo usé la albúmina por varias situaciones, ¿no? Pero lo Bueno, más... por comodidad, ¿no? Sí, porque es barata y es muy Sí. estudiada, ¿no? Sobre todo en el resonador de QCM estudia mucho, entonces tenía con qué comparar. Pero en otras situaciones tenemos proteínas que tienen una concentración muy, muy baja. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de saber que una proteína se absorbe en una superficie, en una estructura, eso sí nos está hablando de que hay algo que hace que la proteína se absorba muy, muy fuerte en esa superficie, porque si no se absorbiera muy, muy fuerte, no cambiaría su forma conformacional. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que mucha gente usa es el sensado de proteínas que indican, por ejemplo, la presencia de cáncer, ¿no? Como el cáncer de próstata, ¿no? Hay un antígeno que se llama el antígeno de cáncer de próstata. Eh, el antígeno específico de próstata, el cual tiene una concentración muy, muy baja. Entonces, al usar un resonador, por ejemplo, si nosotros ponemos una solución encima del resonador de la superficie, la proteína está ahí, pero tal vez toca la superficie, pero tal vez también se desabsorba. Entonces, al estudiar la escala nanométrica, sabiendo que si puedes inducir a esa proteína que toque la superficie y se quede pegada para siempre, por ejemplo, al cambiarle su forma conformacional y porque es una absorción muy fuerte que la está creando la nanoestructura, se puede hacer un sensor que es mucho más sensible que, por ejemplo, otro grupo está haciendo simple por el simple hecho de que puso una nanoestructura en la superficie, ¿no? Y es simple porque la proteína se absorbió y nunca se despegó de la superficie comparado con una superficie normal, ¿no? Es decir, sería un método mucho más preciso y más temprano. Sí, y sí. De hecho, podría ser que entre grupos, o sea, un grupo sí lo logre detectar y el otro no lo logre detectar y simplemente porque uno evapora el oro de diferente forma que el otro, ¿no? Y es porque uno es más rugoso que otro o menos rugoso, dependiendo de la situación, ¿no? Y una pregunta más, no sé que si tengan otra pregunta más los muchachos, pero yo sí tengo otra. ¿Cómo le hace un mexicano para llegar a Cambridge? Pues nomás aplica uno y ya. No es mucha ciencia,
De hecho, yo cuando apliqué al doctorado, yo apliqué a Suiza, se llama la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, EPFL. Este, yo apliqué a esa, quedé en esa universidad, pero me dijeron que me esperara 6 meses el grupo que quería aplicar, ¿no? Porque es cuando habrían, y básicamente en Suiza ellos te pagan como si fueras un trabajador, ¿no? Y pues en la espera, pues yo apliqué simplemente a Cambridge como otra opción, ¿no? De respaldo. Y, y- y, pues quedó, o sea, mm, yo creo aquí el problema sería encontrar cartas que te apoyen por ejemplo, de profesores y que los profesores en verdad hagan su carta sin que te estén tratando de decir, oye, a ver qué te pongo o algo así, ¿no? Que se vea que el profesor está apoyando al alumno. El alumno tiene que aplicar, mientras más altas sus calificaciones sean, ayuda, pero no es necesario. Hay de todo. Si alguien tiene una calificación muy alta, aplique, o sea, la probabilidad es muy altísima. Si no es muy alta, hay mucha probabilidad como quiera. La cosa es aplicar y hay que hacer un poco también de investigación de a dónde quiero aplicar y con quién quiero aplicar, porque lo que pasa en las mayorías de la universidad como Cambridge y probablemente otras universidades es que no te ponen todo en las páginas de qué están haciendo. Entonces, y eso es lo que mucha gente busca por facilidad, ¿no? Por ejemplo, Suiza es así, ¿no? Tienen todo en sus páginas muy bonito y te lo venden muy bonito, ¿no? Y todo. Pero Cambridge nunca te va a decir qué estoy haciendo, a menos de que uno sepa de los artículos, ¿no? Que están saliendo o que, por ejemplo, en Twitter pongan, fuimos a esta conferencia y hablamos de esto. Es un poco no muy transparente, pero esa falta de transparencia ayuda al que está aplicando a que si lo logra encontrar, o sea, puede aplicar ese grupo porque el supervisor va a leer tu perfil, lo que estás buscando y dice, pues a este mero, a este quiero, ¿no? A final de cuentas, el doctorado es algo que tienes que hacer que te gusta porque el doctorado vas a batallar, ¿no? Y si no te gusta, pues vas a sufrir, pero si te gusta, vas a sufrir queriendo, ¿no? Entonces, eso siento yo que es algo que yo le diría a alguien, ¿no? Que busque algo que a uno le gusta, que no lo haga nomás por hacerlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Están bien animados? ¿Se les nota hoy? Ajá. ¿Nos podría pasar su correo? Sí, lo voy a poner en el chat. Mm, a ver. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. En este momento voy a dar lectura al reconocimiento. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología, otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Antonio Rubio Lara por la impartición de su conferencia Fabricación de oro atómicamente plano en un biosensor de microbalanza de cristal de cuarzo durante el ciclo de conferencias de Ingeniería Industrial, y firman al calce el doctor Juan Francisco Hernández Paz, director, y la doctora Imelda Olivas Armendáriz. Y pues muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad, yo he disfrutado mucho esta conferencia, sobre todo porque pues muchas de las técnicas que se mencionaron aquí están quizás un poquito distantes de lo que nosotros hemos trabajado, sobre todo para deposición de partículas, ¿no? Nosotros hemos trabajado así lo más rudimentario, por así decirlo, ¿no? La electrodeposición, y pues bueno, es algo muy bueno que hayamos tenido esta oportunidad. Se abre las valiosas oportunidades para abrir una competencia de tenis de mesa con Juan. Juan siempre ha disfrutado desde que yo lo conozco. Qué bueno, fíjense qué importancia tan grande, no nada más va una institución a trabajar propiamente en lo académico, sino que también continúa la parte extraacadémica, que es muy valiosa y enriquecedora, y yo sé que lo ha disfrutado siempre. Entonces, pues muchísimas gracias, Juan. Él es un ejemplo de un estudiante integral desde
todos los puntos de vista, ¿verdad? Gracias y muchas felicidades. No. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos pronto en la siguiente conferencia. Ya está también por aquí el doctor Javier Alejandro, que va a ser nuestro próximo conferencista. Creo que Juan lo conoce, entonces pues nos va a dar muchísimo gusto también tener la oportunidad de verlos por aquí con él y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Después de todas las dificultades, ¿verdad? Pero gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.